Buenas tardes, Jaimito. Mi grupo es el grupo número 5 y el tema que nos tocó fue colegios, universidades e ideas. Está conformado por Emi Pacheco, Emi Novillo, Jennifer Lata y mi persona, Carolina Ramos. La educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. La educación colonial tuvo las siguientes características. Como primer punto tenemos el elitismo, que solo los españoles y blancos criollos de sangre pura y en cierta medida de la nobleza indígena tenían el acceso a la educación. Las castas recibían solo las primeras letras, como es la religión e instrucción para oficios manuales y agrícolas en escuelas misionales, etcétera, dirigidas por órdenes religiosas. Otro era el aprendizaje memorístico, que consistía en la pedagogía, la cual se basaba en la repetición textual de las lecciones. El dogmatismo y absolutismo, contenidos impuestos desde la metrópolis y no cuestionables. Los estudiantes eran preparados para una educación universitaria escolástica. Otra de las características fue el patriarcalismo, que era la mujer podía recibir educación limitada si era de familia adinerada. Enseñaban lo que es las letras y oficios domésticos, la religión y algún arte en escuelas femeninas dirigidas por órdenes religiosas. La religiosidad fue un conocimiento impartido, uno de ellos fue las Sagradas Escrituras y la educación religiosa. Las órdenes religiosas se encargaron de la educación en América durante la época colonial. Y como último punto tenemos la rigidez, que se implementaban la severidad y el castigo físico como medidas disciplinarias. La educación femenina a través del tiempo de la colonia. La categoría social y la posición familiar imponían normas que asumían las mujeres. Una de ellas es que las amas de casa o de hacienda instruían a las criadas haciendo mantelitos de encaje. Las religiosas iban de la celda al coro y medían sus movimientos y pensamientos. Las criadas y vendedoras ofrecían chicles y jitomates. Pero en ese tiempo ya se dedicaron a pedir limosnas o vendían chicles. También las niñas del siglo XVII y XVIII no iban a escuelas, ya que las únicas que existían eran las escuelas religiosas que estaban en las parroquias o en los conventos, y ya que ahí se contaba con el aprendizaje empírico del hogar. Las universidades. Se sabe que en la colonia la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI en las principales ciudades de Santo Domingo, que fue en 1538, en Lima, que fue en 1551, en México, que también fue en 1551, y en Bogotá, que fueron dos. La una tomista en 1580 y javeriana en 1621. Eh, Fueron fundadas por órdenes religiosas, siguiendo los patrones académicas de las universidades de Alcalá y Salamanca, que éstas se ubican en Europa. Las universidades fueron instituciones de formación académica para el clero, que son los hijos de los funcionarios de la corona, los cuales estuvieron entre los primeros alumnos. Las cátedras se convirtieron en un medio para que los blancos criollos accedieran a cargos administrativos en los virreinatos. La escolástica. Durante la colonia, el paradigma de pensamiento académico en las universidades fue la escolástica, que fue llamada así por consistir en la enseñanza de filosofía y teología. El pensamiento escolástico es la interpretación cristiana de la filosofía grecolatina, en especial Aristóteles, con el fin de comprender las verdades de la fe, que sería la teología. Los
escolásticos podían suscribirse a una de las tres corrientes interpretativas de los tres maestros del aristotelismo. Por sus fuertes por sus fuertes componentes, la escolástica fue el espíritu imperante en la colonia. La Iglesia requería una justificación intelectual. El pensum del estudio colonial. Todos los estudios tenían una división que fue flexible, que no siempre se correspondía con la edad del estudiante, sino que dependía de toda su capacidad. Se divide en tres, que son las primeras letras, los estudios menores y los estudios mayores. En las primeras letras nos dicen que constituían la base pedagógica y también se enseñaba el castellano, su lectura y la escritura, también la aritmética básica, canto y preceptos religiosos. Estos estudios se podían cursar con un tutor personal o en escuelas conventuales, parroquiales o misionales. En segundo lugar están los estudios menores, que esto fue al finalizar las primeras letras. Aquí se podía avanzar, que son los estudios menores. Se centraban en el aprendizaje del latín. Consideraban entonces el idioma universal del conocimiento, debido a que la mayor parte de la literatura religiosa, filosófica y científica que se estudiaba en esa época estaba escrita en toda esa lengua, o sea, en el latín. También aprendían latín para leer a Cicerón, Horacio y Virgilio, entre otros clásicos. El texto base para esta enseñanza de la gramática era el texto de Nebrija. Y en el tercero están los estudios mayores, que luego de aprobar los estudios anteriores, el alumno podía matricularse en una universidad o en algún colegio real, también llamado colegio mayor, para acceder a los grados de bachiller, maestro y doctor que se obtenían tras la presentación de exámenes orales y disertaciones. Estas instituciones solían encontrarse solo en las principales ciudades y todas estas carreras estaban dirigidas hacia las letras y las humanidades, que las principales eran la teología, filosofía y el derecho canónico. Las artes y la medicina fueron introducidas en el siglo XVIII y marcaron el principio de la secularización de la educación universitaria.